Desde Bustinza nos visita hoy Teresa Ceballos, activa colaboradora del historiador Domingo de Marchi, del que aprendió la importancia de resguardar la memoria de un pueblo. De esta historia local forma parte Alfonsina Storni, como huella imborrable, y por cercanía y familia también nos incluye a los cañadenses de alguna manera. Queremos conocer un poquito más de esa Alfonsina que a principios del siglo XX llegaba a la estación Cañada de Gómez para emprender el viaje en esos carruajes con capota hacia Bustinza. Tere, a mí me gustaría saber cómo era aquella localidad en esos tiempos y qué la unía a Bustinza, así que bueno. Bueno, ante todo te agradezco que me hayas invitado porque así no perdemos la figura de Alfonsina y de sus familiares que pasaron y han quedado algunos aquí en Cañada de Gómez. Alfonsina llega a Cañada de Gómez, pero debe haber pasado en el tren por aquí cuando ella se fue a hacer teatro a Córdoba, San Juan y Mendoza con José Talaví. Partiendo desde Rosario, tiene que haber pasado por aquí. Y de vuelta lo mismo. Cuando ella regresa, porque se sentía un poco angustiada, hacía mucho que no veía a su familia, a su madre, que había quedado sola en Rosario, decide volver y llega a Rosario, se encuentra que el negocio de la familia ya no estaba, se sienta en el umbral a ver qué podía haber pasado, dónde podía ir ella, y una vecina le entrega un sobre, una carta de la madre, que le comunica que se ha casado y que vive en el pequeño pueblo de Bustinza, y le da las indicaciones a seguir para encontrarla. Entonces ella vuelve a tomar en Rosario el tren y se baja en Cañada de Gómez. Aquí la está esperando un señor José Martínez, que era el que hacía que lo que hoy sería un comisionista. Venía a esperar el tren, llevaba las cartas, los diarios de aquel entonces y algunos pasajeros. En este caso, Alfonsina, que llega muy al atardecer, sube al break, era un break de oscura capota, suponemos que era una capota negra, y bueno, arropada, porque era el 24 de agosto de 1908. Entonces ella llega ahí a Bustinza, me imagino lo que habrá sido pasar los campos, esos caminos de tierra, ¿no? Que bueno, yo llegué a conocer eso antes de que estuviese la ruta, pero bueno, debe haber sido bastante como esperando qué encontraría en ese caserío. Bueno, allí se encuentra con su madre, el nuevo esposo de ella y su hermano Hildo. Y bueno, se adapta, esa misma noche la invitan a participar de un agasajo que había para el juez de paz que era el onomástico, y entonces ella rehúsa la invitación porque está cansada, pero debido a la insistencia concurre y hasta llega a cantar, y bueno, y fue como una bienvenida al pueblo, al que se integra días después consiguiendo algunas amigas. Claro, habrá sido una novedad, porque para estas vidas apacibles de pueblos rurales, ¿no? Que llegue alguien de afuera, alguien de la gran ciudad, me imagino. Claro, y todos estaban a la expectativa, porque su ropa era distinta, su forma de tratar a los demás, con mucha suavidad, delicadeza, así era ella, ¿no? Yo pienso que la figura de Alfonsina no se diluyó nunca porque quedaron sus alumnos. Ella ayudaba a su mamá en la escuela privada particular que ella tenía, la mamá, ella la ayudaba y ahí estaban sus alumnos que contaban historias a personas a lo mejor más jóvenes que ellos, y eso fue esa memoria oral que uno va teniendo en los pueblos. Entonces yo llegué a conocer la señora, cuando yo la conocí ya muy mayor, de casi 90 y tantos años, que jugaba, por decir jugaba, hacían travesuras con Alfonsina, porque las dos tenían 15, 16 años, y fue, no sé si la amiga más íntima, porque después estuvo Rafaela y Petrona, que sí,
ellas eran más de compartir paseos y todas esas cosas. Pero Amalia Medina fue una de las alumnas. Jorge Jung, ese sí lo alcancé a conocer. Este señor guardaba como un tesoro La inquietud del rosal, que fue el primer libro que Alfonsina escribió, que lo tenemos ahí en Bustinza, está en manos de su dueña. Ella dijo: lo escribí para no morir de pena. No le gustaba, era crítica de ese libro. Bueno, y este señor, Jung, Jorge Jung, donó algunas cosas para el museo de aquí de Cañada de Gómez. Hay, no sé si son fotos, pero bueno, tiene una relación. Y al llegar yo a este pueblo en 1970, tuve la suerte, no sé por qué, si fue ese mismo año o fue el año siguiente, cuando mi esposo nos dice: tenemos una cena en el club, y concurrimos y estaba Don Hildo Storni. Entonces me dice: ese es el intendente de Cañada, y la que está al lado es su hermana María. O sea, la hermana mayor de Alfonsina estuvo en Bustinza. No sé si habrán ido a ver la casa donde habían vivido su madre, sobre todo, y sus hermanos. Pero bueno, estuvo muy mayor ella, que residía en San Juan. Y bueno, todo esto nace porque también al quedar el escritorio de Alfonsina Storni, de la familia Storni, ahí en Bustinza, y otros objetos, ya comenzó una investigación por qué y qué había pasado con la vida de Alfonsina. Entonces el doctor de Marchi, que fue el historiador de Bustinza, traba relación, pero por esas grandes casualidades, porque él era médico y odontólogo, y fue a hacerse atender con un odontólogo en Buenos Aires, que era el que se había querido llevar el escritorio de Alfonsina. Era el biógrafo que dice el más exacto. Yo leí Vida, Talento y Soledad, que es de Alberto Andreola, al que después llegué a conocer en Rosario. Un señor que vos tenías que tener un diccionario a mano para ver qué nos decía, ¿no? Porque tenía un léxico muy especial. Y entonces allí comienza toda la investigación sobre los días de Alfonsina, y se cuentan 5 meses y 18 días, y toda la actividad que ella desarrollaba. Si nosotros vamos a Bustinza, ¿qué nos encontramos? Y el escritorio de la familia, eso está resguardado, pertenece a la escuela primaria, porque la señora que lo rescató, Marta Yoko, que ahora está viviendo en Cañada de Gómez, ella lo hizo bajar de la camioneta donde estaba, junto a José, que acaba de fallecer en Corralito, el cura de la iglesia. Hicieron bajar el escritorio, así que eso se guardó. Y después habían quedado algunas cosas como morteros de patio, algunos objetos, pero se fueron perdiendo en un primer museo que se hizo y no se resguardó. No eran muchas tampoco las cosas que habían quedado. Nosotros con Lucrecia de Marchi, la sobrina del historiador, quisimos preservar la casa donde ella había vivido, que ella vivió poco tiempo, pero bueno, esa casa pertenecía a los Correa, estaba en conflicto de papel, estaba, según decían, muy destruida, que no se podía repararla, y se demolió. La verdad que fue un golpe muy duro para nosotros dos, que habíamos insistido en que se preservara la casa. Así que y después lo que nos queda, todo lo oral. Eso sí, porque las personas en aquel entonces te contaban algo y no mentían, no agregaban cosas. Nosotros somos más fantasiosos a lo mejor ahora para agregar. Entonces nosotros recordamos que ella iba a visitar a la familia Anselmi, que la invitaban a cenar. Ella iba en sulky con sus 2 amigas, Petrona y Rafaela, y se quedaban a cenar en la casa de los Anselmi. Esto me lo han contado la familia, parte de la familia. Ahí había 2 jóvenes
que yo llegué a conocer y a tratar, y uno de ellos se había quedado prendado de Alfonsina. Y entonces ahí donde guarda el pueblo este recuerdo, porque Félix siempre lo decía, Félix Anselmi, que él se cruza en el camino con Alfonsina y las chicas, y él la saluda y a modo de piropo le dice: si yo fuera su caballo, ¿con qué gusto tiraría? Y Alfonsina presta le dijo: y si usted fuera mi caballo, ¿qué de azotes le daría? Y era cierto. Y bueno, Félix luego se casa con una señora que cuando llega ahí comienza a hacer limpieza en la casa y quema algunas cosas que estaban deterioradas. Y entonces Félix le pregunta: ¿qué hiciste con la sillita de paja, esa baja que había en la cocina? Y la quemé, dice ella, con miedo. Dice: esa era la silla donde subía Alfonsina Storni para declamar. Y de bien que estaba así declamando, haciendo teatro con mucha tristeza, histriónica como era ella, largaba una carcajada y bueno, nosotros respirábamos aliviados. Esas son cosas que, bueno, ellos fueron contando y los paseos que ella hacía a lo largo de lo que hoy el camino de la posta. Iba a la casa de Mardoqueo Contreras para que le ensillaran un caballo y salir por alrededor. Mardoqueo también guardó una historia. Él dice que pasaron muchos años después que se fue Alfonsina de ahí, y él va a Buenos Aires y se sienta en una plaza, puede haber sido Plaza de Mayo, una plaza donde transitaba mucha gente, y él estaba así en un banco y pasa una mujer y le dice: adiós, Mardoqueo. Y él se queda sorprendido porque dice: en Buenos Aires, ¿quién me conoce? Guarda sus cosas y la sigue, y no la alcanza, se pierde en la multitud esta persona, y él después deduce que era Alfonsina Storni, que lo había reconocido. La importancia, ¿no?, de la oralidad, de la historia oral, esto de contar y que generación tras generación guarden estos testimonios. Es un poco lo que estamos haciendo ahora acá, para que las nuevas generaciones conozcan un poquito la historia de Alfonsina Storni, una gran poetisa de nuestra historia, que estuvo acá en nuestra región y que trascendió al mundo. Sí. Porque fíjate, bueno, vos sabés muy bien que yo soy de Cosquín. En Cosquín vino a actuar un señor que era Eduardo Rodrigo, sanjuanino, y yo lo saludo y él me pregunta de dónde soy. Entonces le digo: yo soy de aquí, pero vivo en Bustinza, un lugar donde fue Alfonsina Storni cuando vino de hacer teatro en San Juan, en tu provincia. Entonces le digo a la señora: Alfonsina Storni fue... No, vaya que se lo sé, me dijo ella. Sabía la vida de Alfonsina. Sí. Entonces trascendió nuestro país largamente, ¿no? Seguro. Y como cañadense, por supuesto, me interesa mucho su vínculo con Cañada también, porque le contamos un poco a la gente, su hermanito menor termina después siendo intendente de Cañada, don Hildo Storni. Él descansa acá en el cementerio local, y también aquí descansa Paulina Martignoni, la madre de Hildo y de Alfonsina, que también fue una mujer destacable. Sí. Recordemos que ellos habían llegado desde Suiza a San Juan. Sí, precisamente hay mucha gente que me pregunta hasta el día de hoy: ¿dónde nació Alfonsina? Porque a veces se nombra Cañada de Gómez, nació en Rosario, Cañada de Gómez, Buenos Aires, y entonces uno, bueno, tiene que remontarse allá cuando vinieron los Storni en 1880, los tres hermanos que después mandan a buscar al más joven, que era Alfonso, que sería el papá de Alfonsina. Está 2 años en San Juan, vuelve a ver si se recuperaba un poco de salud, vuelve porque los hermanos pensaban que extrañaba a Paulina, que tenía 14 años cuando él vino a la Argentina, y cuando volvió ya tenía 16 y su título de maestra, esa hermosa jovencita, y viajan a San Juan. Luego tienen a sus 2 primeros hijos, Romero y María, y después viajan a Suiza nuevamente, y es allí cuando nace Alfonsina. Se quedan 3 años más y luego regresan aquí, pero la situación del país ya había cambiado, ya los Storni habían perdido
parte de la riqueza que habían hecho, ya la vida era otra. Por eso deciden venirse a Rosario. Y siempre Paulina al frente de esas situaciones, siempre adversa, porque la vida de Alfonsina, recordemos que ella pasó parte de su niñez en la provincia de Santa Fe, su adolescencia, y también se hizo mujer aquí, ¿no? Cuando quedó embarazada para tener a su hijo, que después se fue a Buenos Aires. Y bueno, siempre rodeada de adversidades. Muy pero que te quiero agregar algo más que tiene que ver con Cañada. Ella entabló un romance con un joven muy apuesto. Este señor buen mozo contrajo tuberculosis, y como ya estaban los sanatorios tisiológicos, este señor estaba internado ahí y ella iba a visitarlo. Entonces nos enteramos que era un familiar de los Laguna, de aquí de Cañada de Gómez, que había esa relación, ¿no? Los Laguna guardaban esa foto de su sobrino sacada con Alfonsina en la sierra que yo conservo, y después pude investigar que Alfonsina, al ir a visitarlo a él, se hospedaba en una hostería en Cosquín. Entonces yo siempre digo que yo recorrí los pasos de Alfonsina en Bustinza y caminé por los pasos seguramente de Alfonsina en Cosquín también. Y vos me decías si teníamos relación nosotros con la familia. Sí, el doctor de Marchi se hizo muy amigo de Alejandro Storni en Buenos Aires, entonces lo invitó para que viniera en 1983 a presenciar la inauguración del patio cubierto de la escuela primaria que lleva el nombre de Alfonsina, y él hizo un busto de Alfonsina en marmolina que ahí está en el patio cubierto. Bueno, eso pasó, él estuvo acá, creo, no sé si almorzó o algo, estuvo en la casa de Vilma Sicardi, acá en Cañada de Gómez, con el doctor de Marchi, porque son familiares. Y luego regresó cuando nosotros hicimos nuestro primer concurso de poesía en 1988. Comenzamos con el concurso, pero ahí no nos acompañó él, sino que vino Guillermo Storni, que lo invité a mi casa. Intentó dormir la siesta, pero no lo dejamos a preguntas. Una de las preguntas que a mí me llamaba la atención era ¿por qué Alfonsina festejaba el 29 de mayo los cumpleaños si había nacido el 22 de mayo? Y siempre lo hizo así, porque ella en realidad no tenía la partida de nacimiento, pero el señor Andreola la trajo y la puso en el libro, así que sabemos que ella nació un 22 de mayo de 1892. Pero bueno, eso nos contó. Ese año vino Guillermo, el nieto de Alfonsina. A los 2 años siguientes, porque nosotros hacíamos cada 2 años los concursos y la presentación del libro, que se llama Alfonsina en Bustinza, con una estatuilla de premio también. Bueno, y nos visitó ya Alejandro con su señora. Y uno de los Alejandro hijo, o sea, el nieto de Alfonsina. El nieto de Alfonsina. Y después, en otra oportunidad, ya nos visitó la familia casi entera, porque vino Alejandro con su señora, Alejandro hijo con sus hijos, y ahí conocimos a María de las Mercedes, bisnieta de Alfonsina, que sigue recordando y dando charlas en Buenos Aires, ocupada con Guillermo, para que no se pierda la memoria de su bisabuela y abuela para los otros muchachos. Y bueno, tuvimos esa relación y a veces algunas anécdotas que nos contaba Alejandro, más allá que la doctora Terresi estuvo en la casa de Alejandro haciéndole una nota, e incluso presenció, ella tuvo en sus manos el retrato del papá de Alejandro, que eso recién se dio a conocer después de la muerte de Alejandro. La gente no sabía, y nosotros, curiosas con otras señoras, buscamos el libro de Andreola donde estaban las fotos de quién había creado la escuela en Coronda para maestras rurales, y ahí descubrimos que el papá era Carlos III Argimbau. Y ahí, después de la muerte de Alejandro, se da a conocer el nombre, porque nunca quisieron
perturbar a la familia, ¿no? Y bueno, y a propósito, como esta forma de emisión va hacia la gente joven, yo pienso que ellos deberían, aunque sea leer un solo poema de Alfonsina, para que vieran ellos que había como un antes y un después en la poesía en la Argentina, ¿no? Es importante que los chicos, los jóvenes, conozcan a nuestros poetas, a los hacedores a lo mejor de obras de teatro, como también Alfonsina hizo obras de teatro. Y bueno, no dejen de investigar, porque es tan lindo saber todo lo que nos cae a nuestras manos. Debemos saber de dónde viene para no dejar perder el pasado, ¿no? Y saber dónde estamos plantados.